Los estudiantes saben los días que van a la escuela. Los trabajadores saben los días que van a trabajar. El pueblo de Dios debe conocer el día para adorar a Dios. ¿Qué día Dios nos mandó adorarlo? Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Dios nos mandó separar el séptimo día y guardar el día de reposo. Por tanto, debemos adorar a Dios el día de reposo como Dios nos mandó. ¿Por qué Dios nos mandó guardar el día de reposo? Éxodo capítulo 31, versículo 13. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Guardar el día de reposo es una señal entre Dios y su pueblo. Por tanto, cuando guardamos el día de reposo, podemos ser reconocidos como el pueblo de Dios. Si es así, ¿qué día de la semana es el séptimo día, el día de reposo? Primero, los calendarios muestran que el domingo es el primer día de la semana y el sábado el séptimo día, el último día de la semana. Así, el diccionario también define el domingo como el primer día de la semana y el sábado como el séptimo día de la semana. Incluso, un libro publicado por la Iglesia Católica menciona que el día de reposo es el sábado. Para no hacer muchas citas, preguntaremos, por ejemplo, ¿no es cierto que todo cristiano está obligado a santificar el domingo y a abstenerse de obras serviles en ese día? ¿No es la observancia de dicha ley uno de nuestros deberes más sagrados? Podéis leer la Biblia desde Génesis hasta la Revelación y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día que jamás santificamos. Por último, confirmemos la manera en que la Biblia testifica sobre el día de reposo. Marcos capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. En el mismo versículo de la Biblia Nueva Traducción Viviente está escrito, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano. Ya que el primer día de la semana es el domingo, ¿qué día de la semana es el séptimo día, el día de reposo? Es el sábado. La Biblia también demuestra que el día de reposo es el sábado. Sin embargo, algunas personas dicen el día de reposo es una fiesta del Antiguo Testamento. En los tiempos del Nuevo Testamento debemos rendir culto el domingo en que Jesús resucitó. Entonces, ¿Jesús guardó el culto dominical? No. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino Jesús a Nazaret en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Incluso después de la crucifixión, los apóstoles que siguieron a Jesús guardaron el día de reposo. Hechos capítulo 17, versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Incluso después de la crucifixión de Jesús, los apóstoles continuaron guardando el día de reposo siguiendo el ejemplo de Jesús. Nosotros también debemos guardar el día de reposo siguiendo el ejemplo de Jesús y los apóstoles. ¿Qué bendiciones recibimos al guardar el día de reposo? Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes pueden entrar en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de Dios. Por eso, si guardamos el día de reposo según la voluntad de Dios, podemos entrar en el reino de los cielos. Por favor, guarden el día de reposo del séptimo día, el sábado, y reciban la bendición de entrar en el reino de los cielos.